Mazatlán Fútbol Club, un club de fútbol del municipio de Mazatlán, Sinaloa, que fue fundado el 2 de junio de 2020 y que está actualmente en su último torneo en la Liga MX de la primera división del fútbol mexicano. Está como sede el Estadio El Encanto y son conocidos como los Cañoneros. Presentamos cómo el equipo de Mazatlán se ha convertido en el peor equipo en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano, el cómo inició y cómo está acabando su historia. La historia del Mazatlán es muy reciente y muy polémica. Nació en el 2020 tras el traslado de la franquicia de Monarcas Morelia a Mazatlán, creando mucha controversia por ser una compra administrativa y no un ascenso deportivo. Aunque generó alguna expectación por su modernidad y color vibrantes, actualmente está en un futuro ya casi concretado, al tener casi un cambio en el próximo junio de 2026, cuando los Potros de Hierro del Atlante tomen y aseguren el puesto del equipo del puerto. Había muchos rumores que si se iba a vender o si se iba a mudar, pero ya concretada esta decisión por parte de la federación, el equipo de Mazatlán actualmente está disputando el Clausura 2026 sabiendo el destino que va a tener el equipo. Ha sido muy criticado por su rendimiento deportivo y a pesar de tener logros puntuales en su faceta de Liga MX femenil, el equipo del Mazatlán FC parece tener controvertidas decisiones y acabar de esta manera en el proyecto que actualmente está bajo el mandato del señor Salinas. El Mazatlán tuvo un origen con mucha controversia al tener un nacimiento por despojo. El Mazatlán FC no surgió de un equipo local, sino que vino de la compra de la franquicia de Monarcas Morelia por parte del Grupo Salinas, trasladando el club a Mazatlán y dejando a Morelia así sin equipo de primera división en mucho tiempo. Tuvo una inauguración en la que fue presentado oficialmente en junio del 2020 con colores morados y una identidad nueva, pero cargando con la sombra de ser una franquicia entre comillas prestada debido a los logros que había tenido previamente el equipo de Monarcas Morelia, adjudicándose el tema de ser ya de los equipos favoritos dentro de la Liga MX. Tanto tiempo ha pasado que el hueco que ha dejado Monarcas Morelia nunca lo supo llenar el equipo actualmente de Mazatlán. Siempre había esperanzas y expectativas de que el equipo del puerto pudiera tener proyecciones a futuro para poder pelear en su momento títulos o por qué no llegar a la liguilla y enfrentar, tener rivalidades como con América, Cruz Azul, América o Pumas. Pero la llegada del Mazatlán a la Liga MX le daba un espacio también prometedor a la zona norte del país, ya que muy pocos equipos se encuentran establecidos en ese sector del país. Tenía una narrativa, una identidad propia y así poder asegurar un nuevo núcleo de aficionados. Pero a pesar de su corta historia, el equipo siempre ha tenido altibajos, nunca ha podido calificar a la liguilla y siempre ha sido cotillado por no tener una ideal propia de tener jugadores sacados de sus propias canteras y tener una fuerza contundente tanto en la liga masculina como en la femenina. Actualmente en la liga femenina tal vez tenga sus momentos destacados, pero aún así, con el destino ya tenido para el próximo Clausura 2026, el equipo del Mazatlán pasará a la historia como uno de los peores equipos en la historia de la Liga MX en los torneos cortos. Rumores de salida del equipo de Mazatlán tras ya 6 años de llegar al puerto de Mazatlán comenzaron a finales de 2025 cuando había rumores de que la franquicia tenía conversaciones para ser comprada por parte de Emilio Escalante y tener el regreso del histórico Potros de Hierro del Atlante que milita actualmente en la Liga de Expansión. Temas que sucedieron posteriormente, ya que la propia federación anunció que el equipo de los Potros regresarían para la apertura de 2026 bajo la adquisición del equipo de Mazatlán. Muchas personas, sobre todo las personas de los aficionados del equipo de Morelia, se tornaron molestos a ver que un equipo originalmente tendría que regresar a su zona de donde lució y no solamente dar el espacio a equipos de expansión que siempre están buscando la manera de ingresar a la Liga MX por temas administrativos y nunca deportivos. Eso quiere decir que el equipo de Mazatlán tendrá su fin a mayo de 2026 cuando ya acabe el torneo del Clausura 2026 y aún así el equipo de Mazatlán se alzará como uno de los peores equipos de la historia de la Liga MX que llegó para hacer un cambio abrupto y con nuevas entidades y al fin de cuentas será un equipo que será olvidado por muchos aficionados y que será solamente parte de la historia de muchos equipos que participaron en la primera división del fútbol mexicano.
Para concluir en este tema sobre el equipo de Mazatlán que va a desaparecer el próximo mayo del 2026, mencionaré que la Federación Mexicana de Fútbol solamente está viendo el tema de fútbol como un negocio en la que la persona que tenga más poder adquisitivo podrá tener la franquicia de la que él desee. Sobre todo que todavía está en tema el tema de que posiblemente también el Puebla pueda tener el mismo destino y por qué no pueda regresar una franquicia histórica del puerto, pero en este caso de Veracruz, con el tema de los tiburones rojos del Veracruz. Ni siquiera había sido tan tanteado el tema, por ejemplo, en su momento, en el año 2003, cuando el equipo de los de Cuernavaca, o mejor dicho, como los Colibríes de Morelos, era un equipo que tuvo identidad en su momento, a pesar de solamente militar durante un año en Xochitepec, Morelos. El equipo de Mazatlán tuvo que hacer lo posible para poder tener su identidad propia, pero ni siquiera pudo lograr lo que otros equipos, como en los años 80, como el propio Tigres, empezó a tener propiamente su propia identidad y su propia comunidad de aficionados. Es así como el Mazatlán se va a ir viendo poco a poco. Actualmente está teniendo demasiadas irregularidades en su formato de juego y depende de su plantel para jóvenes que han estado militando en su sub-17, sub-19 y sub-21. Así que deja tus comentarios qué piensas de este decisivo momento que está pasando en Mazatlán y que si solamente debe pasar estos temas administrativos para tener ascensos deportivos o todo debe resolverse en la cancha y poder tener regresos esperados en equipos de expansión que también han tenido su historia en la primera división mexicana. Esto fue de parte de Titular Deportes y Culturales, el Mazatlán, uno de los peores equipos en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano de primera división mexicana. Dale like, síguenos y deja tus comentarios para pensar y te estaremos leyendo. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.